En la noche oscura, el cielo se ilumina. La belleza de este paisaje, un resplandor de luz con 1000 chispas, no deja de sorprender a sus espectadores, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Cada detalle del universo es a la vez una fuente inagotable de magnificencia y una cima de complejidad. Sigue siendo el orden de lo increíble. El hombre, una diminuta partícula en el vasto océano que es el universo, siempre ha estado asombrado y en busca de la comprensión de este mundo que está tan cerca de nosotros y a la vez tan lejos. Querido viajero, buenos días. Hoy vamos a explorar los confines del cosmos en busca de los mayores misterios del universo. Antes de partir hacia una nueva aventura, piensa en darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para no perderse nada. Gracias a todos y buen viaje. Aunque sepamos mucho sobre el sistema solar y el cosmos que nos rodea, lo cierto es que, en comparación con lo que aún queda por descubrir, esto es solo una pequeña parte. El hombre es como un recién nacido perdido en un Moisés que le queda demasiado grande. Acurrucado en un rincón en su cama, encuentra el sueño mientras busca el contacto reconfortante de su pequeño mundo. El ser humano, como este niño, roza constantemente los límites del universo. En este sentido, la astronomía es mucho más que una ciencia. Es lo que une al hombre con su origen y su sustancia. La historia del universo es su historia. Así, desde que el hombre tomó conciencia de sí mismo, su mirada se dirigió al cielo. Y desde hace siglos busca cada vez más lejos. Hoy vamos a tocar este marco con la punta de los dedos e incluso ir más allá. Aunque el hombre nunca ha cruzado el límite del universo observable, la ciencia le permite verlo desde distintos ángulos. A través de una excursión por el universo, conoceremos a habitantes celestes como el Sol, la Luna, Marte e incluso más allá del límite observable. Entonces empujaremos las puertas del más allá para discernir las teorías que contemplan el universo donde no lo percibimos. El universo se define como todo lo que existe, ha existido y existirá en el futuro. Desde un punto de vista científico, el universo se entiende como toda la materia y la energía distribuida en el espacio-tiempo. Pero el universo es, sobre todo, lo que cada uno de nosotros es capaz de observar. Un inmenso lienzo azul que se dibuja sobre nosotros, adornado con admirables estrellas centelleantes que han cautivado nuestra mirada y despertado nuestra curiosidad desde el principio de los tiempos. La historia de la astronomía comenzó en la prehistoria, cuando el hombre miró por primera vez al cielo. Los avances tecnológicos nos han permitido ver más lejos y los progresos científicos nos han permitido comprender el mundo celeste. En la antigüedad, la gente comenzó a construir monumentos en un intento de comprender el cielo. El yacimiento más antiguo descubierto hasta la fecha, el Círculo de Göbekli, data del año 5000 a.C. Este monumento, formado por 3 círculos concéntricos, fue descubierto en agosto de 2003. Las 3 aberturas del recinto corresponden a la salida y puesta del sol en los solsticios de invierno y verano. Este lugar podría haber servido de observatorio astronómico con fines agrícolas, permitiendo a los agricultores determinar su calendario de trabajo en función del ciclo solar. En el 2300 a.C., los chinos dieron nombre a ciertas estrellas. 500 años después, los babilonios crearon catálogos de estrellas en los que registraban y archivaban sus observaciones astronómicas. En el año 530 a.C.,
Pitágoras, un filósofo griego presocrático, apoyó la idea de que la luna, el sol, las estrellas y los 5 planetas observables a simple vista giran alrededor de la Tierra, que es esférica. También apoyó la idea de que las estrellas de la mañana y de la tarde eran la misma estrella. 100 años más tarde, otro filósofo griego, Demócrito, planteó la idea de que la Vía Láctea está formada por un gran número de estrellas. Hasta la Edad Media, los descubrimientos se sucedían. Se observa la primera supernova y el cometa Halley. Durante este periodo, los griegos inventaron el astrolabio. Este instrumento de observación astronómica permitía medir la altura de los astros, especialmente del Sol, y su dirección. La primera teoría heliocéntrica fue desarrollada por el matemático y astrónomo griego Aristarco de Samos, basándose en su interpretación de los eclipses de luna y sol. En el año 140, el astrónomo Jorge Ptolomeo escribió el Almagesto, una obra completa de la antigüedad que reúne todos los conocimientos astronómicos de la época y propone una síntesis del sistema geocéntrico que sitúa a la Tierra en el centro del universo. En Occidente, el Almagesto servirá de referencia para entender el universo durante toda la Edad Media hasta la Revolución Copernicana. En el año 499, el astrónomo indio Aryabhata escribió una obra titulada Aryabhatilla, en la que resumía sus conocimientos de astronomía y matemáticas. También expuso su visión de un mundo heliocéntrico, que se explica por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. En la década de los 1000, se observaron supernovas que permanecieron visibles durante varios años. En 1440, el alemán Nicolás de Cues publicó una obra que pasó desapercibida en su momento, pero en la que anunciaba concepciones astronómicas avanzadas, como las que luego traería la Revolución Copernicana. También abordó el tema de la infinidad del universo. En el siglo XV se produjo la Revolución Copernicana. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico propuso y defendió una teoría heliocéntrica. Así, la Tierra y los demás planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. Su visión cambia radicalmente la representación del universo. De ahí el nombre de revolución. El sistema geocéntrico de Ptolomeo, que había sido predominante hasta entonces, se fue abandonando. La teoría de Copérnico revolucionó las ciencias y dio lugar a una visión diferente del lugar del hombre en el cosmos. A principios del siglo XVII, el telescopio marcó un punto de inflexión para la astronomía. Ahora era posible observar el cielo. Galileo descubrió con su telescopio las fases de Venus y los 4 planetas que orbitan alrededor de Júpiter. Los resultados de las observaciones realizadas con el telescopio socavaron definitivamente el sistema propuesto por Ptolomeo en favor del sistema copernicano. En 1619, el descubrimiento de estrellas binarias que orbitan entre sí reavivó las especulaciones sobre la existencia de otros sistemas planetarios además del nuestro. En 1668, Isaac Newton inventó el telescopio de espejo. El astrónomo y físico inglés imaginó concentrar la luz con un espejo parabólico de metal pulido en lugar de una lente de cristal. De este modo, se aumenta el tamaño aparente de los objetos a observar. Newton también se hizo famoso por numerosas teorías, entre ellas la de la relatividad gravitatoria. Esta interacción fundamental determina la estructura a gran escala del universo. La gravitación se manifiesta, entre otras cosas, en la atracción terrestre, que nos mantiene pegados a la Tierra, y en la gravedad y esfericidad de los cuerpos en el cosmos.
la contribución de Newton al campo de la astronomía fue considerable y condujo gradualmente a una nueva comprensión del cosmos. Así llegó el siglo de las luces. Con los descubrimientos realizados desde la creación de los instrumentos ópticos, este periodo estuvo marcado por el deseo de las personas cultas de compartir y debatir los descubrimientos científicos. Se publicó un gran número de obras de divulgación científica, lo que convirtió a la astronomía en una de las ciencias naturales más escritas. La enciclopedia de Diderot y D'Alembert presentó generosamente el sistema heliocéntrico en una serie de escritos documentados que contribuyeron a hacerlo accesible a toda la sociedad. A finales del siglo XVIII, Urano, que hasta entonces había sido clasificado como estrella y luego como cometa, fue finalmente considerado un planeta, el primero en ser descubierto a través del telescopio. El reconocimiento de Urano amplió los límites del sistema solar, que hasta entonces estaban limitados por Saturno. La era contemporánea verá muchos más descubrimientos debido al progreso tecnológico. Los astrónomos descubrieron que las estrellas son objetos muy distantes y que incluso la estrella más cercana al sistema solar, Próxima Centauri, está a unos 4 años luz de la Tierra. La llegada de la fotografía supone un gran avance en la observación detallada del cosmos. Con una exposición de varias horas, la luz es ahora suficiente para resaltar los detalles. La primera fotografía de la Luna se tomó en 1840. El siglo XX vio entonces el florecimiento de las teorías astrofísicas modernas, muchas de las cuales fueron formuladas por Albert Einstein. En 1923, mientras estudiaba la galaxia de Andrómeda y su ubicación fuera de nuestra Vía Láctea, Edwin Hubble demostró la existencia de otras galaxias además de la nuestra. Poco después, como consecuencia de la ley de Hubble, este formuló la hipótesis de la expansión del universo, que tendría como consecuencia que las galaxias se alejaran unas de otras a gran escala. Estos datos también nos permitirán comprender el inicio del universo y, sobre todo, darle una edad. El periodo de posguerra estuvo marcado por la llegada de un nuevo enfoque, la radioastronomía. Esta rama de la astronomía se ocupa de la observación del cielo mediante radiofrecuencias. Esto significa que, en lugar de estudiar las estrellas y los planetas por su luz con la ayuda de cámaras y ordenadores, se captan y analizan las ondas emitidas. Este estudio requiere un aparato pesado e imponente, el radiotelescopio, el primero de los cuales se puso en servicio en 1971. La radioastronomía ha permitido comprender mejor algunos aspectos como la estructura de nuestra galaxia, los procesos físicos del Sol y la precisión de los parámetros cosmológicos del universo. Al mismo tiempo, la exploración espacial, marcada por una fuerte competencia entre la URSS y Estados Unidos, fue testigo de importantes acontecimientos que marcarían los avances de la astronomía. Los hombres surcaron los cielos y pisaron la Luna. Pero hoy, más allá de la Luna, es el resto del cosmos el que llama al hombre a descubrirlo. A través de las sondas y las lanzaderas espaciales, el círculo de la investigación se amplía. Continúan las investigaciones sobre la constitución de la materia cósmica y los objetos lejanos. La lista de cuerpos transneptunianos observados más allá del cinturón de Kuiper es cada vez mayor, y ahora es imposible que formas de vida como la nuestra se hayan desarrollado en los planetas conocidos hasta ahora. El enorme rompecabezas de la comprensión del universo va tomando forma poco a poco, llevándonos a entender cómo pudo formarse. En la actualidad, la mayoría de los científicos están de acuerdo en un modelo cosmológico para representar el origen y la formación del universo.
El Big Bang es la teoría de que una gigantesca explosión hace entre 10.000 y 20.000 millones de años creó el espacio, el tiempo, la materia y la energía en el universo. Hace 13.800 millones de años, toda la materia del universo apareció en un único punto durante esta intensa explosión. La materia se expandió entonces a una velocidad y temperatura increíbles, duplicando su tamaño y creando espacio cada 10 o 34 segundos. La energía transformada en partículas de materia y antimateria se destruye en su mayor parte, salvo una pequeña fracción en la que pueden desarrollarse protones y neutrones. En unos minutos se fusionan para formar núcleos de hidrógeno y helio. 300.000 años después, estos núcleos capturan electrones para formar átomos. El universo está ahora lleno de nubes de hidrógeno y helio. Los fotones se mueven ahora libremente, marcando el inicio del universo transparente. El universo seguirá evolucionando. Se formarán las bolas de gas que son las estrellas, luego los planetas que giran alrededor del Sol y finalmente la Tierra. Una evolución constante que conducirá al universo tal y como lo conocemos hoy. La teoría del Big Bang se apoyó científicamente en la noción de la expansión del universo. En cosmología, la expansión del universo se define por la distancia entre galaxias. Esta separación no se traduce en un movimiento o un aumento del tamaño de los objetos estelares, sino en la expansión del universo. Así, los objetos se ven obligados a alejarse unos de otros. El descubrimiento de la expansión del universo se produjo a lo largo del siglo XX en varias etapas. En aquella época, muchos cuerpos podían ser observados a través de telescopios. Se pensaba que todas ellas eran nebulosas, cúmulos de gas y polvo interestelar, pero también incluían galaxias. La naturaleza y la distancia de estas nebulosas fueron motivo de preocupación para la comunidad científica. En 1914, Bestos Slipher, un astrónomo estadounidense, observó que estas famosas nebulosas tendían a alejarse de la Tierra. A partir de las mediciones de la velocidad de estas nebulosas, el científico concluyó que no debían pertenecer a la Vía Láctea, ya que su rápido movimiento no parecía estar relacionado con la gravedad. A continuación, fue necesario determinar un método para calcular la distancia a la que se encontraban estos objetos. En 1920 se estableció el Gran Debate. El objeto de estas reuniones científicas era definir la naturaleza y la distancia de las nebulosas, que finalmente resultaron ser galaxias. La fecha más famosa del debate fue el 26 de abril. Harlow Shapley y Herbert Curtis discutieron sobre si las nebulosas eran extragalácticas o no, con la galaxia de Andrómeda como ejemplo particular. El primero defendía la idea de que el universo observable no se extendía más allá de la Vía Láctea, y el segundo defendía la idea contraria. El debate, enriquecido por los descubrimientos realizados por Bestos Slipher unos años antes, no llegó, sin embargo, a una conclusión definitiva. 5 años más tarde, la controversia se zanjó gracias a la intervención de Edwin Hubble, astrónomo estadounidense que hizo grandes avances en la comprensión de la naturaleza del universo. Con el telescopio Hooker, pudo observar cefeidas y varias estrellas variables y calcular sus distancias, demostrando así la naturaleza extragaláctica de estos objetos. Tras varios años de observación, Hubble demostró la relación entre la velocidad de recesión y la distancia de ciertas galaxias, demostrando así la expansión del universo. En 1927, un astrónomo y físico belga llamado Georges Lemaitre
definió un modelo de universo según el cual las galaxias parecen alejarse con una velocidad proporcional a su distancia debido a la expansión. Todos estos descubrimientos, combinados con el desarrollo de la relatividad general de Einstein, son la prueba de la expansión del universo y del Big Bang. La expansión del universo se manifiesta en la distancia aparente de los objetos celestes lejanos. Sin embargo, el cambio de posición de los cuerpos es demasiado lento a escala humana para que podamos verlo. Por ello, los científicos se han puesto de acuerdo en la observación del fenómeno del corrimiento al rojo. La longitud de onda de la luz emitida por las galaxias, llamada espectro, aumentará como consecuencia de la expansión y, por tanto, se desplazará hacia el rojo. Así, en un universo en expansión, cuanto mayor sea el corrimiento al rojo, más alejadas estarán las galaxias. Es más fácil imaginar la expansión del universo con la imagen de una red elástica. Entonces son posibles dos patrones. En primer lugar, se dibujan círculos en el lienzo. Cuando tiramos del lienzo, este crece y los círculos dibujados ven crecer también su tamaño. En un segundo paso, vamos a pegar círculos rígidos en el mismo lienzo. Cuando tiramos del lienzo, este se agranda. Los objetos rígidos se alejan unos de otros, pero su tamaño no cambia. Este último fenómeno es el que se produce durante la expansión del universo. Como resultado de las leyes de la relatividad general, el universo está sujeto a las fuerzas impuestas por las diferentes formas de la materia y, por tanto, no puede permanecer estático. Sin embargo, en 1998, un nuevo descubrimiento sacudió a la comunidad científica. No solo se expande el universo, sino que se dice que esta expansión se acelera constantemente. Mientras que la teoría original del Big Bang predecía una ralentización de la expansión, el estudio de la historia del universo ha demostrado, por el contrario, una aceleración de su expansión. La interpretación más plausible implica a la energía oscura, la hipotética energía que llenaría todo el universo y que funcionaría de forma atípica, como una fuerza gravitatoria repulsiva debido a su presión negativa. Este descubrimiento pone en duda los destinos anteriores que se habían imaginado para el universo. Escondido en nuestro planeta, el universo que nos rodea parece lejano e infinito. Y sin embargo, ahora es accesible para nosotros gracias a los avances de la ciencia y a las exploraciones que se han hecho en el espacio. Ahora es posible una descripción detallada del universo, al menos hasta el límite de lo observable. El sistema planetario en el que vivimos es el sistema solar. Forma parte de la Vía Láctea y se encuentra en el brazo de Orión, una región de formación estelar. El sistema solar está formado por una estrella, el Sol y varios objetos celestes que orbitan alrededor de ella. Entre ellos se encuentran 8 planetas con sus varios cientos de satélites conocidos, 5 planetas enanos y miles de millones de objetos más pequeños. Durante la mayor parte de la historia, el hombre no ha conocido el concepto de sistema planetario. Para él, la Tierra está inmóvil en el centro del universo y es única en su género. Más tarde, para explicar la alternancia del día y la noche, los científicos pensaron que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Los planetas más cercanos a la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se conocen desde la prehistoria, ya que el ser humano podía observarlos a simple vista. En el siglo XVII, gracias al telescopio, los astrónomos pudieron por fin observar el sistema solar como tal. Galileo fue uno de los primeros en observar detalles de otros objetos, como los cráteres de la Luna, a través de su telescopio.
Estas innovadoras observaciones legitimaron la idea del modelo heliocéntrico propuesto por Nicolás Copérnico. La física, la astronomía y la cosmología avanzarían mucho y permitirían comprender mejor el sistema solar. En 1755, una hipótesis planteada por Emmanuel Kant y Pierre-Simon de Laplace explicaba que el sistema solar se formó a partir de la nebulosa solar, una nube de gas, hace 4.600 millones de años. Para tener una idea concreta del sistema solar, imaginemos primero la estrella, el Sol, ardiendo como punto de partida. Estrella central de nuestro sistema planetario, el Sol es la órbita de los 8 planetas, 5 planetas enanos y millones de asteroides que conocemos hoy. Compuesto por un 75% de hidrógeno y un 25% de helio, el Sol es el objeto más pesado del sistema solar, con un 99,8% de su masa total. Debido a su composición y a las condiciones extremas de su corazón, esta estrella se asemeja a una bola de fuego, como la describió acertadamente Anaxágoras de Clazómenes, un filósofo griego de mediados del siglo V a.C. El Sol se formó hace 4.600 millones de años. Según la hipótesis de la nebulosa solar, una gigantesca nube molecular giratoria se vio alterada por la explosión de una supernova masiva. Los cúmulos pequeños, que normalmente giran, se colapsaron, creando un disco de gas en el que se formaron las estrellas. Dentro de este vivero de estrellas, apareció nuestro Sol. El Sol está en la mitad de su vida. Cuando se hayan consumido todas sus reservas de hidrógeno, cambiará irremediablemente su estructura y entrará en la fase de gigante roja. A medida que crezca, absorberá a Mercurio, Venus y la Tierra. Su temperatura superficial bajará y su color se volverá gradualmente rojo. Al necesitar hidrógeno, su proceso nuclear continuará con el helio que ha acumulado en su núcleo durante miles de millones de años. Con el tiempo se convertirá en una enana blanca hasta que se enfríe por completo y se extinga varios miles de millones de años después. Es en forma de luz que el Sol nos proporciona la energía necesaria para sostener nuestro planeta y al mismo tiempo la vida. Sin el Sol, la Tierra se enfriaría a menos 270 grados. Toda nuestra atmósfera formaría una capa de hielo en la superficie del planeta y no podríamos respirar. El Sol también tiene la función de mantener en órbita a la Tierra, que, sin su estrella, se elevaría en el universo y bien podría colisionar con otros objetos estelares. El más cercano al Sol es Mercurio. Mercurio es difícil de observar debido a su proximidad al Sol. Hace mucho calor, hasta 430 grados en su lado soleado, pero la temperatura puede bajar hasta 180 grados bajo cero en la sombra. Venus es la estrella más brillante de nuestro sistema solar, después del Sol y la Luna. Se la conoce comúnmente como la estrella del pastor. El calor es intenso y hay mucha actividad volcánica. Este planeta ha sido considerado durante mucho tiempo como el más parecido a la Tierra del sistema solar, ya que su composición química y su densidad son similares y tiene aproximadamente el mismo tamaño. Ahora dejamos Venus y llegamos a nuestro querido planeta Tierra, la que alberga al hombre y que ha permitido la aparición y evolución de la vida. La edad de la Tierra se estima en 4.540 millones de años. Su superficie, relativamente joven, está dividida en diferentes placas tectónicas. La atmósfera terrestre está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, con algunas trazas de gases menos abundantes como el argón y el dióxido de carbono. Ahora es el único planeta conocido en el universo que ha proporcionado las condiciones óptimas para la aparición de la vida, los seres vivos y la inteligencia.
Su único satélite, la Luna, orbita a unos 300.000 kilómetros. Fijémonos un momento en la Luna, que ya podemos observar también sin necesidad de ningún instrumento óptico. Un satélite natural se define como una estrella que orbita alrededor de otro objeto más grande que ella, un planeta o un planeta enano. Los satélites pueden haberse formado al mismo tiempo que el planeta alrededor del cual orbitan, o pueden haber sido capturados por el planeta, o pueden haber sido creados por una colisión entre una estrella y el planeta. La hipótesis predominante para explicar la formación de la Luna es la de un impacto gigante. Una colisión entre Theia, un protoplaneta similar a Marte, y la prototierra habría dislocado y arrojado una gran cantidad de escombros alrededor de la Tierra. La aglomeración de algunos de estos restos habría formado la Luna en aproximadamente un siglo. Hoy en día, la Luna es un satélite que conocemos bastante bien, ya que ha sido el destino de muchas exploraciones espaciales. Solo se tarda 3 días en llegar desde la Tierra. El interés por explorarla fue impulsado por la carrera espacial entre 1957 y 1975. En plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en una frenética competición por conquistar la Luna. El primer sobrevuelo de la Luna tuvo lugar en 1959, y 10 años después, el primer hombre pisó su superficie. Hoy, analizada por más de 100 robots y visitada por 12 humanos, el hombre empieza a conocerla. La Luna tiene 1/3 del tamaño de nuestro planeta y representa algo más del 1% de su masa. El nombre Luna proviene del latín luna, que hace referencia a la luz y el brillo. Hay grandes diferencias de temperatura en su superficie. Algunos de sus cráteres, que están permanentemente a la sombra, pueden alcanzar los 248 grados bajo cero, mientras que en otros lugares la temperatura se eleva hasta los 123 grados. La superficie de la Luna está cubierta de cráteres, restos de cometas y asteroides, impactos de meteoritos y polvo. Incluso los rasgos más grandes pueden verse a simple vista o con prismáticos. Algunas de las partes más oscuras se denominan mares negros, pero en realidad no son mares, sino cráteres de impacto por donde habría fluido la lava. Numerosos volcanes se alinean en su superficie y aunque ciertamente estuvieron activos en el pasado, ahora están todos inactivos. La atmósfera de la Luna, la exosfera, no permite que los humanos respiren. Gira sobre sí mismo y gira alrededor de la Tierra. También tiene fases de día y noche, pero estas duran mucho más, ya que un día y una noche en la Luna equivalen a 15 días terrestres cada uno. A pesar del sueño de su actividad volcánica, la Luna no está geológicamente muerta, ya que se han registrado temblores. Si la Luna no existiera, la rotación de la Tierra se interrumpiría y el clima se desestabilizaría por completo. Las mareas también serían más débiles y las noches más oscuras, lo que tendría consecuencias considerables para el equilibrio de la vida. A corto y medio plazo, las consecuencias de la vida sin la Luna serían desafortunadas, pero no desastrosas. Sin embargo, a largo plazo, la habitabilidad de la Tierra quedaría totalmente en entredicho. Marte, un planeta conocido desde la prehistoria, es el cuarto y último planeta telúrico situado a 227 millones de kilómetros del Sol. Su apodo de planeta rojo se debe a que, visible a simple vista, se le atribuye un ligero color rojo anaranjado. Exploraciones recientes han confirmado que este color es el resultado de la oxidación de los minerales de hierro de su suelo. Su atmósfera está compuesta por gas, nitrógeno y argón, y su presión en el suelo es 1000 veces menor que en la Tierra. Tiene un paisaje complejo y variado de altiplanos, con volcanes de 20 kilómetros de altura y 400 kilómetros de diámetro. También alberga el Monte Olimpo, la montaña más alta del sistema solar,
con 22,5 kilómetros de altura y 648 kilómetros de ancho. Además, hay una enorme falla en su superficie, el Valles Marineris, que se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros. El agua habría fluido alguna vez en Marte, ya que algunas fotografías muestran lechos de ríos y afluentes. Marte es sobre todo roca y metal. Su temperatura media es de unos 63 grados bajo cero. Ligeramente inclinado sobre su eje, Marte está sujeto a las estaciones. Durante sus calurosos veranos alcanzará los 30 grados, pero sus mínimas serán de menos 140 grados, lo que lo convierte en un planeta frío en la actualidad, aunque es posible que en el pasado fuera más cálido y húmedo y tuviera depósitos de agua líquida. A pesar de la discreta presencia de nubes, no hay precipitaciones. Su superficie es como un gran desierto frío con un paisaje de capas de hielo, volcanes y cañones. Algunas zonas recuerdan a los lagos del pasado. El aire no es respirable para los humanos debido al bajo contenido de oxígeno de su atmósfera. Esta es una de las dificultades de las misiones espaciales previstas para Marte, ya que requerirán un sistema para suministrar oxígeno a toda una tripulación durante un largo periodo. Perseverance ha realizado un gran avance en este sentido al conseguir producir oxígeno a partir del dióxido de carbono presente en el planeta rojo. Marte está ahora en el centro de los proyectos de exploración espacial. La razón principal: su relativo parecido con la Tierra y su proximidad. Este planeta parece ser un territorio para colonizar y, ¿por qué no?, para asentarse. Su periodo de rotación y su tamaño son bastante similares a los de la Tierra. De hecho, Marte es 1,9 veces más pequeño que nuestro planeta. Los científicos creen que hace 3.500 millones de años, Marte habría tenido las condiciones adecuadas para la aparición y evolución de la vida. Antes de sufrir un violento cambio climático, Marte era más cálido que hoy, y su atmósfera era más densa. La explicación de este cambio repentino también plantea interrogantes a la humanidad. ¿Cómo se ha vuelto tan hostil un planeta que solía albergar vida? La duración del viaje entre Marte y la Tierra depende de sus respectivas posiciones y órbitas, pero como máximo podría ser de 260 días, es decir, más de 8 meses. Los exploradores y las sondas espaciales en órbita estudian el planeta para saber más y más sobre él, hasta que quizás un día se pueda llevar a cabo la primera misión tripulada. Antes de llegar al siguiente planeta, Júpiter, hay un cinturón de asteroides. Restos de la formación de los planetas terrestres, desde el tamaño de una mota de polvo hasta un cuerpo de unos cientos de kilómetros. Estos miles de millones de órbitas rocosas, todas distintas entre sí, se encuentran en un arco entre Marte y Júpiter. Más allá de este cinturón, los 4 planetas presentes se definen como gaseosos. No tienen superficies sólidas, ya que están compuestas principalmente por hidrógeno y helio. Su tamaño es mucho mayor que el de los planetas terrestres y juntos representan el 99% de la masa que orbita alrededor del Sol. Ahora estamos aterrizando en el planeta Júpiter, el cuarto objeto más brillante del cielo, después del Sol, la Luna y Venus. Es el mayor de todos los planetas. A una distancia media de 778 millones de kilómetros del Sol, la luz de la estrella tarda 43 minutos en alcanzarlo. Las condiciones parecen especialmente desfavorables para el desarrollo de cualquier tipo de organismo vivo, ya que está formado principalmente por gas y líquido en movimiento. No muy lejos de Júpiter se encuentra el segundo planeta más grande del Sistema Solar, Saturno. Este planeta gaseoso, famoso en parte por sus anillos rocosos y helados, es uno de los favoritos de los científicos. Situado a una media de 1.430 millones de kilómetros del Sol, recibe su luz en 1 hora y 19 minutos.
Viajar a Saturno es posible a largo, incluso a muy largo plazo. En efecto, la misión Cassini-Huygens, dirigida por la NASA, logró poner una sonda en órbita alrededor de Saturno tras 2.664 días de viaje, es decir, 7 años. Saturno es 9 veces más grande que la Tierra, pero tiene una densidad inferior a la del agua. En términos prácticos, si Saturno se sumergiera en una enorme bañera llena de agua, flotaría. Saturno también puede verse a simple vista y ha sido descubierto y observado desde la antigüedad. Al igual que Júpiter, su cuerpo se compone esencialmente de gas y líquido, lo que lo hace inviable para cualquier exploración práctica. La sonda espacial Cassini-Huygens pagó el precio de esto cuando su viaje a la atmósfera de Saturno terminó fatalmente. Cuanto más alejado está un planeta del Sol, más frío es, y Saturno no es una excepción, con una temperatura media de 140 grados bajo cero. Veamos ahora sus espectaculares anillos, que lo hacen extraordinario en comparación con los demás planetas del Sistema Solar. Los anillos planetarios. Varios planetas tienen anillos planetarios: Júpiter, Urano, Neptuno. Pero los anillos de Saturno fueron los primeros en ser descubiertos y siguen siendo los más significativos. En 1610, Galileo, al observar Saturno por primera vez, lo definió como un planeta con 2 satélites. 2 años más tarde, con una mejora en sus herramientas de observación, describió los anillos como 2 medias elipses. 4 décadas después, Christian Huygens, astrónomo y físico, describió una estrella rodeada no de satélites, sino de anillos. Hasta finales del siglo XIX, un descubrimiento tras otro llevó a la existencia de varios anillos formados por pequeñas partículas. La presencia de anillos alrededor de otros planetas es bastante reciente, ya que los de Urano se confirmaron en 1977, los de Júpiter en 1979 y los de Neptuno en 1984. Ahora sabemos que los anillos planetarios están formados principalmente por polvo y pequeñas partículas que adoptan la forma de un anillo plano y rodean un planeta enano, un cuerpo pequeño o incluso un satélite natural. Se han formulado hipótesis sobre el origen de la formación de los anillos planetarios, pero todavía no se ha probado ninguna. En el caso de los anillos de Saturno, se cree que se formaron a partir de cuerpos del cinturón de Kuiper que se rompieron esencialmente por la atracción gravitatoria del planeta. Saturno tiene 7 anillos principales, un anillo exterior muy grande llamado Febe y una multitud de anillos. El anillo Febe tiene un diámetro de 12 millones de kilómetros. Si fuera visible a simple vista, tendría el doble de tamaño que una luna llena. Los anillos de Saturno reflejan el 60% de la luz solar. Un estudio de 2018 descubrió que los anillos de Saturno habrían desaparecido en 292 millones de años y que debieron ser aún más grandiosos en su forma original. Ahora pasamos a Urano y Neptuno. Urano, que es prácticamente invisible a simple vista porque tiene muy poca luz, solo se descubrió en los tiempos modernos. Se considera, junto con Neptuno, un planeta gigante de hielo porque está compuesto por volátiles como el agua, el metano y el amoníaco, materiales conocidos en astrofísica como hielo, independientemente de su estado. Mientras que la mayoría de los planetas se mueven como peonzas, Urano parece rodar en su órbita. Esto se debe a su eje de rotación, que está inclinado en un 80% con respecto a su órbita, una característica que debe estar presente desde la formación del Sistema Solar. Su vecino, Neptuno, el segundo planeta gigante helado, está a 1.627 millones de kilómetros de distancia y fue descubierto mediante cálculos matemáticos. El matemático Jean-Joseph Urbain Le Verrier dedujo su existencia mientras trataba de entender las anomalías en el movimiento de Urano.
La composición de Neptuno es similar a la de Urano. Debe su color azul a la absorción de la luz roja por el metano de su atmósfera. Neptuno es 4 veces mayor que la Tierra y 17 veces más pesado. Los vientos de Neptuno son los más rápidos del sistema solar, alcanzando velocidades de más de 2000 kilómetros por hora. Pero, ¿dónde termina el sistema solar? Los científicos definen el límite del sistema solar como el punto en el que el viento solar precedente del Sol, un flujo de plasma de iones y electrones, es detenido por el medio interestelar. En astronomía, esto se llama heliopausa. Los datos recogidos por la Voyager 1 habrían indicado que se llegó al espacio interestelar a una distancia de 19.000 millones de kilómetros de la Tierra. Pero la aventura continúa más allá del sistema solar. Los astrónomos pueden ahora observar objetos cada vez más lejanos en el espacio. Gracias a los telescopios más avanzados, se han descubierto estrellas que han viajado durante decenas de miles de millones de años. Este es el caso de la galaxia GNZ11 y la estrella Ícaro. En el borde del universo observable, una pequeña galaxia brilla. Un pequeño grupo de estrellas llamado GNZ11, situado en la constelación de la Osa Mayor, es la galaxia más lejana y antigua observada desde marzo de 2016. Su inusual nombre se debe a su ubicación. Esta galaxia se formó hace 13.400 millones de años. Esto es casi el 97% del tiempo de existencia del universo. Esto no significa que la galaxia esté a tantos años luz de nosotros. Dado que el universo está en expansión, está por tanto mucho más allá. Los científicos estiman su posición en unos 32.000 millones de años luz. El encuentro tuvo lugar a través del ojo del telescopio espacial Hubble. La galaxia GNZ11 es 25 veces más pequeña que nuestra propia Vía Láctea y tiene una masa 100 veces menor. Su alta luminosidad se explica por su elevada formación estelar. De hecho, genera estrellas mucho más rápido que nuestra galaxia. Estas estrellas, muy calientes y masivas, recuerdan a las que quedaban al principio del universo. Ícaro es el nombre dado a la estrella más lejana jamás observada. Mucho más grande y brillante que nuestro Sol, su luz tardó 9.000 millones de años en llegar a la Tierra. Se nos apareció cuando el universo tenía el 30% de su edad. El descubrimiento también fue posible gracias al telescopio espacial Hubble en 2018. Mientras los científicos observaban una supernova lejana, descubrieron una fuente de luz que había aparecido cada vez más brillante entre 2013 y 2016. La estrella Ícaro debe su descubrimiento al fenómeno de las lentes gravitacionales. Un cúmulo de galaxias entre el observador y la fuente de luz amplificó el débil brillo de la estrella. Este cúmulo, situado a 5.000 millones de años luz de la Tierra, aumentó el brillo de Ícaro hasta 2000 veces, haciéndolo visible a través de un telescopio. La estrella, situada a 9.000 millones de años luz, ostenta el nuevo récord de estrella más lejana jamás observada. Gracias a sus observaciones, los astrofísicos saben ahora un poco más sobre esta estrella. Ícaro es una gigante azul, lo que define a una estrella azul muy caliente, brillante y, sobre todo, muy masiva. Tiene una masa 16 veces superior a la del Sol y una vida corta. Es la primera vez que las lentes gravitacionales permiten observar una estrella aislada. Esto abre las perspectivas reales para el estudio del universo lejano. Ícaro servirá ahora como un punto de referencia para que los astrónomos estudien la evolución de las estrellas y la propia naturaleza de las primeras generaciones de estrellas. Gracias a este descubrimiento, también buscan verificar las hipótesis relativas a la materia oscura, la esquiva materia de la que está compuesto en gran parte el universo. En efecto,
Al diferenciar los estallidos debidos a las estrellas de los debidos a cuerpos masivos, los investigadores podrán elaborar hipótesis sobre la composición de esta materia aún misteriosa. Una vez alcanzado el límite del universo observable, entremos ahora en el misterioso mundo de las teorías sobre el universo inobservable. Más allá de todo lo que nos refleja la luz y que conocemos, queda una pregunta. ¿Es el universo finito? ¿Tiene un límite? Si el hombre tuviera la capacidad de caminar hasta el infinito, ¿se toparía alguna vez con un muro? La noción de infinito entra en juego cuando intentamos describir algo que no tiene límite, ni frontera, ni en número ni en tamaño. Ya sea abordado en las matemáticas, la filosofía, la metafísica o incluso la teología, el infinito ha tenido un fuerte impacto en la historia, lo que implica un cambio radical de perspectiva con cada descubrimiento. Mientras el hombre, un ser limitado y finito, evoluciona en un planeta también limitado y finito, se da cuenta de que el universo en el que evoluciona parece infinitamente grande. Pero, ¿cómo podemos hablar de infinito en la realidad física de la naturaleza? En la actualidad, no hay datos científicos que nos permitan afirmar de forma absoluta si el universo es finito o infinito. Solo hay teorías que intentan proyectar una descripción del universo para comprender mejor su historia, su funcionamiento y posiblemente su futuro. La naturaleza finita o infinita del universo está íntimamente ligada a su geometría. Presumiblemente, en las hipótesis de un universo cerrado, tendría la forma de una esfera. Esta geometría implica un espacio finito, pero infinito. Del mismo modo, podríamos caminar alrededor de la Tierra, que también es esférica, sin detenernos. Un universo cerrado implicaría que tiene un borde, un límite, y el universo tendría entonces suficiente masa para que la expansión se detenga algún día. El universo también podría ser plano, sin límites, lo que implicaría una expansión hasta el infinito. Y la tercera forma, la más aceptada por la comunidad científica en la actualidad, parece ir en la dirección de un universo plano a gran escala. El estudio del fondo cosmológico no ha observado ninguna repetición, sino anomalías, lo que implicaría que el universo, aunque plano, tiene una forma compleja o arrugada. La idea de un universo plano es compatible con la noción de un universo infinito. Basta con mirar el cielo a simple vista para enfrentarse a la inmensidad ilimitada del espacio. Pero con la ayuda de los avances de la tecnología y la ciencia, ¿hasta dónde puede llegar el hombre a las estrellas? Cuando los científicos miran lejos en el espacio, es como si miraran lejos en el pasado, porque la velocidad de la luz no es infinita. La asociación de la velocidad finita de la luz con la edad finita del universo determina un límite infranqueable, más allá del cual nada es visible para el hombre. Es el horizonte cosmológico. La luz necesita tiempo para llegar hasta nosotros, pero el universo tiene 13.800 millones de años, por lo que el tiempo de viaje posible no es infinito. Esto significa que una galaxia a 18.000 millones de años luz está más allá de nuestro horizonte cosmológico. Al igual que el océano continúa más allá de lo que ven los marineros que observan el horizonte desde el mirador de un barco, el universo existe más allá del horizonte cosmológico. Sencillamente, no lo vemos. De ahí que se llame universo invisible o inobservable. La posición del horizonte cosmológico está estrechamente relacionada con la expansión del universo. En efecto, un fotón emitido por un objeto situado a 13.800 millones de años luz de la Tierra podría verse si el universo no se moviera. Sin embargo, debido a la expansión del universo, el objeto en cuestión que emitió el fotón se ha alejado durante el tiempo que ha viajado su luz.
Al final estará a más de 13.800 millones de años luz. Así es como los objetos desaparecen gradualmente de nuestro campo de visión cosmológico. Como marcas en la superficie de un globo inflado, los cuerpos que componen el universo se alejan unos de otros hasta cruzar el límite del horizonte cosmológico y desaparecer de nuestra vista. Su luz ya no nos llega porque se alejan de nosotros demasiado rápido. Envueltos en el universo inobservable, lo que sigue se convierte en un fascinante y cautivador tema de estudio e investigación, ya que no por ser invisibles, dejan de existir. Pero, ¿qué contiene esta parte invisible del universo? Antes de saber que había 8 planetas orbitando alrededor del Sol, pensábamos que solo existía la Tierra. Antes de saber que la Vía Láctea tenía cientos de miles de millones de soles, pensábamos que era única. Antes de descubrir que el universo observable tenía miles de millones de galaxias, pensábamos que la Vía Láctea era la única. Aunque ahora es imposible que los humanos visiten los límites del universo observable, muchos científicos están teorizando sobre lo que podría haber más allá. Entre ellos, gana terreno la existencia de una multitud de universos, más conocida como multiverso. El multiverso se refiere al conjunto de todos los universos posibles y, por tanto, supone que más allá del universo observable podría haber otros universos. El espacio y el tiempo dejarían de ser nuestra única realidad. El concepto de multiverso se utiliza con frecuencia en las películas de ciencia ficción, bajo el nombre de universos múltiples. La idea del multiverso no es nueva. Fue mencionada por primera vez por Anaximandro, filósofo y científico griego en el siglo VI a.C. Es a través del concepto de apeirón, que significa literalmente ilimitado, que Anaximandro piensa en una abundancia de mundos sucesivos infinitos que nacen y se forman. Siglos más tarde, en 1584, Giordano Bruno, célebre filósofo napolitano, dibujó en su obra El infinito, el universo y los mundos, el retrato de un universo infinito sin centro, formado por una multitud de mundos, cada uno centrado en su propia estrella, y que solo serían visibles y accesibles para sus propios habitantes. A principios del siglo XVIII, el pensamiento estaba influenciado por la religión. El filósofo Leibniz desarrolló una teoría de varios mundos posibles creados por Dios, de los cuales habría elegido el mejor, el nuestro. La investigación científica tomó entonces el relevo, y 3 siglos después, Hugh Everett desarrolló la teoría de los muchos mundos. Esta teoría supone que nuestro universo coexiste con muchos otros que se dividen constantemente en diferentes universos inaccesibles entre sí. En 2014, Max Tegmark, un cosmólogo sueco, publicó su libro Nuestro universo matemático, en el que esbozaba una teoría del todo que supone que todo objeto matemático tiene una existencia física. Max Tegmark desarrolló una clasificación de los multiversos en diferentes niveles, de los cuales el nuestro sería una pequeña parte. Multiverso de nivel 1, una copia de nuestro mundo más allá del horizonte cósmico. El primer nivel del multiverso proviene de la teoría de la relatividad general de Einstein. La idea de la relatividad general describe la influencia de la presencia de materia en la actividad de las estrellas. Einstein suponía un universo plano e infinito, pero como la velocidad de la luz es finita, solo podemos observar una parte del cosmos. Por lo tanto, más allá del horizonte cósmico, esta teoría sugiere que existen otros mundos sujetos a las mismas leyes físicas que el nuestro. Versiones de universos que son exactamente iguales al nuestro, incluso en cuanto a sus habitantes. Esta teoría sugiere que más allá del horizonte cósmico, otro tú estaría en la Tierra de otro universo, en este mismo momento, viendo este mismo vídeo. ¿Hay alguna posibilidad de que conozcas a este doble?
No, es poco probable que se produzca ese encuentro cara a cara, ya que el doble en cuestión está a varios miles de millones de kilómetros de usted. Esta teoría refleja el modelo cosmológico más fácil y popular, es decir, un espacio sin curvas y sin límites que implica una distribución regular de la materia. El multiverso de nivel 2. Inflación cósmica y burbujas. Esta teoría es la más aceptada por la comunidad científica, ya que es la que más se acerca a la descripción que tenemos hoy en día del nacimiento de nuestro universo. En este modelo del multiverso, llamado inflación cósmica, el espacio habría sufrido una fase muy rápida de expansión acelerada al principio de la existencia del universo observable. Esta expansión del universo se detuvo entonces, formando el universo en el que vivimos, pero continuó en otros lugares, dejando atrás otros espacios similares a nuestro universo, regidos por leyes físicas diferentes. El universo tomaría entonces la forma de una multitud de burbujas interconectadas que emergen como resultado de las fases inflacionarias. Si un universo burbuja se retrajera y muriera, se crearían otros sujetos a leyes diferentes. Este es el principio de la inflación eterna. El multiverso que aparece bajo la inflación cósmica supone que cada universo que se forma tiene sus propias leyes. Por lo tanto, habría una multitud de realidades, habitables u hostiles. Algunos científicos relacionan este modelo de inflación eterna con el de la teoría de cuerdas. Esta combinación conduce a un modelo de multiverso particularmente rico y fértil. Los universos así formados tendrían cada uno una estructura física independiente, dando lugar a una diversidad de leyes y hechos. Entonces, tal vez el tú de la otra tierra del otro universo no esté viendo este vídeo, sino que esté paseando por las montañas. El multiverso de nivel 3. Mundos múltiples o universos paralelos. Este tipo de multiverso es el más familiar para el público en general porque es el que inspira las películas de ciencia ficción sobre universos paralelos. Se basa en la teoría rival de la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica. Según este modelo, el centro de los agujeros negros dispersos por el universo sería objeto de un sorprendente fenómeno que invierte la dirección de la gravedad. El agujero negro se define por un profundo hueco a través del cual la luz no puede pasar. Este agujero en el espacio-tiempo se forma cuando una estrella colapsa por debajo del radio de Schwarzschild, lo que implica que todos los fotones tienen trayectorias elípticas y por tanto no pueden escapar. La cosmología predominante predice que la materia colapsa sobre sí misma. Pero, sorprendentemente, cuando está atrapado en el centro de los agujeros negros, solo se contrae para rebotar y volver a extenderse. La gravedad cuántica de bucle describe entonces un multiverso combinado, en el que cada agujero negro da lugar a un nuevo universo. Al igual que en el modelo del multiverso de nivel 2, esta aparición masiva de nuevos universos provocaría fluctuaciones cuánticas que podrían alterar las leyes y las constantes físicas. El multiverso de nivel 4, gobernado por diferentes estructuras matemáticas. Este último nivel, identificado por Max Tegmark, agrupa universos paralelos gobernados por otras estructuras matemáticas que podemos admitir pero que no observamos como realidades físicas en nuestro universo. No se trata solo de diferentes manifestaciones de normas fundamentales, sino que las propias normas son fundamentalmente distintas. Max Tegmark no fue el único que se proyectó en el universo inobservable. Hugh Everett es un físico y matemático estadounidense nacido en 1930. También conocido como la interpretación de Everett, se hizo famoso por su teoría de los muchos mundos. Mientras que un sistema normal evoluciona de forma determinista y no es difícil de medir,
El sistema cuántico también evolucionará de forma determinista, pero su medición dará resultados aleatorios. Este problema se denomina problema de la medición cuántica. La interpretación de Everett es que los universos se dividen. Por lo tanto, lo que no es cierto aquí será cierto en otro universo. Así, nuestro mundo sería solo el resultado de probabilidades a nivel de partículas elementales. Imaginemos por un momento las probabilidades de un juego de lanzamiento de moneda como cara o cruz. Se lanza una moneda al aire. En ese momento, tanto la cara como la cruz tienen la misma posibilidad. Si sale cara, significa que la probabilidad de que salga cruz ha fallado. En otro mundo, la moneda cae en cruz y al mismo tiempo los dos mundos se separan. La interpretación de Everett se basa en el principio de acción y reacción. Otro físico que ha trabajado en el desarrollo de teorías a favor de la existencia de universos paralelos es Andrei Linde. Este científico ruso de 74 años, bajo la influencia de varios trabajos sobre la inflación cósmica, propuso el fenómeno de la inflación eterna en 1982. Así, esta inflación cósmica se detendría en algunas zonas del universo y continuaría en otras. Cuando la inflación termine, las zonas se cerrarán en forma de esfera, dando lugar a burbujas de universo. La característica de los multiversos es que nunca se encuentran. Cuando la inflación se detiene, aparece un nuevo universo. No obstante, alrededor de cada universo continúa la inflación y la expansión, alejando los universos entre sí a un ritmo mucho más rápido que la expansión interna de los universos. Los universos son como burbujas de aire en agua que se expande mucho más rápido que las propias burbujas. Así que las burbujas nunca se encontrarán. Y tampoco lo harán los diferentes universos. A pesar de todas las investigaciones y teorías plausibles sobre la existencia de múltiples universos, las posibilidades de poder observar, medir y visitar un mundo paralelo son casi nulas. Una semana antes de su muerte, Stephen Hawking intentó demostrar la existencia de multiversos en un artículo titulado «Una salida suave de la inflación eterna». Escrito en colaboración con Thomas Hertog, un cosmólogo belga, los dos científicos revelan sus ideas sobre la naturaleza del universo y la teoría del multiverso, cuestionando la inflación eterna y sugiriendo una hipótesis menos compleja. Para los dos científicos, el multiverso sería un conjunto de universos más manejables que se parecen entre sí. Además, argumentan que si otros universos aparecieron al mismo tiempo que el nuestro, en el momento del Big Bang, deben haber dejado huellas. Por ello, Hawking y Hertog desarrollaron fórmulas matemáticas para detectar la posible radiación de otros universos. El trabajo de los dos científicos pretendía transformar la idea de un multiverso en un marco científico con el que se pudiera experimentar. ¿Se han descubierto rastros de otros universos desde entonces? No. Hubo una falsa alarma en 2020 cuando la NASA pensó que había encontrado un universo paralelo, pero en realidad eran anomalías en algunos datos. Según algunos físicos, ciertas partículas, los neutrones, podrían pasar de un universo paralelo al nuestro, desempeñando así el papel de guardianes. La teoría de los universos espejo implica la existencia de un mundo paralelo, que sería casi idéntico al nuestro en cuanto a fuerzas y partículas, aunque ninguno de los dos pueda hacer contacto. Sin embargo, resulta que algunas partículas, concretamente los neutrones, podrían pasar de un universo a otro en forma de oscilaciones. La idea de otro mundo inspira a los autores que nos transmiten sus visiones a través de numerosos libros, películas, cómics y series de ciencia ficción. Sin embargo, la realidad de cómo sería el mundo más allá del horizonte cosmológico
sigue siendo un misterio.